Apocalipsis, ¿qué es? ¿Qué hemos visto hasta ahora que es este libro? Bueno, es la revelación que Dios le dio al apóstol Juan de la persona de Jesucristo. Jesucristo le habló al apóstol Juan y Dios le mostró al apóstol Juan cosas asombrosas que hemos estado estudiando para confirmar a través de esta visión la segura y gloriosa eternidad que nos espera a los hijos de Dios a su lado, aunque por ahora tengamos que pruebas y aflicciones. Y también a través de este libro se asegura el justo castigo contra los crueles perseguidores de la iglesia y contra todos aquellos que resistieron a la verdad y no se quisieron arrepentir ni volverse a Dios. Y en esta visión, luego de exhortar el Señor Jesucristo a la iglesia para que corrija sus caminos, luego se nos muestra cómo Dios trata y tratará al mundo, trayendo diversos juicios contra la humanidad a lo largo de los siglos. Estos actos de justicia se presentan simbólicamente y de diferentes formas en la apertura de los 7 sellos de un libro, el toque de 7 trompetas, y van 6, hoy vamos a ir a la 7ª trompeta, y el derramamiento de 7 copas. En un lenguaje apocalíptico, que es simbólico, se ven juicios diferentes, los hemos visto, como desastres naturales, reyes dominando y aplastando al mundo y a la iglesia, hambre, guerras, plagas y todo tipo de sufrimientos que ocurren entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que aún con estos males muchos son los que se niegan a arrepentirse. En el toque de la 5ª trompeta, vimos ya que Satanás y sus demonios fueron soltados a hacer daño. Dios los soltó. Este daño es un daño limitado. Dios no permitió que destruyeran todo. Pero Satanás hace este daño con sus huestes en la tierra y a esto se le llamó el primer ay o el primer terror. Luego, y esto lo vimos la semana pasada, al sonar la 6ª trompeta, vimos a la iglesia, al pueblo de Dios, bajo el símbolo de 2 testigos. ¿Se acuerda usted que hablamos de eso, de los 2 testigos? Estos 2 testigos que profetizan, o dicho de otro modo, que predican el evangelio en toda la tierra. Estos testigos son asesinados por una bestia, lo cual recuerda cómo morirán asesinados muchos creyentes por causa de anunciar a Cristo. Vimos también el poder del evangelio en la boca de estos creyentes, de estos 2 testigos que representan a la iglesia, y la alegría que luego los perseguidores tendrán cuando crean haberlos silenciado, callado para siempre, matándolos. Pero también vimos que Dios resucita a estos 2 testigos para terror de aquellos que los habían matado y que los creían vencidos. Y por último vimos a la iglesia representada por estos 2 testigos, triunfantes, estos 2 testigos subiendo al cielo en una nube por orden de Dios, en la cara misma de sus enemigos. El pueblo de Dios entonces es reivindicado. Dice que entonces vino un gran terremoto por el cual murieron miles y el mundo se aterrorizó, y a esto se le llamó el segundo ay o el segundo terror. Y hoy en Apocalipsis capítulo 11, y si lo tiene en su Biblia o en su dispositivo móvil, ábralo por favor, Apocalipsis capítulo 11, vamos a retomar de allí en el versículo 14 lo que las Escrituras nos tienen que decir. Abra su Biblia, Apocalipsis 11, versículo 14, y mientras oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Concédenos recibirla y entenderla y vivirla, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra. Guíanos para poderla recibir y para poderla responder, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues vamos aquí entonces a Apocalipsis capítulo 11, versículo 14. Véalo ahí en su Biblia o en su teléfono, lo que usted traiga en su tablet. En Apocalipsis 11:14 vamos a usar la nueva traducción viviente, que es la traducción que hemos estado usando para mayor facilidad y mayor comprensión del texto. Dice Apocalipsis 11:14, el segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este tema que hemos titulado El dragón, sus bestias y el Dios que sostiene a su pueblo.
es el tema de esta tarde. Versículo 15, entonces vamos al tercer terror que viene pronto. Viene aquí y dice en el 15: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Séptima trompeta, la última de las trompetas, es el final de los tiempos. La séptima trompeta que anuncia ya el inminente juicio final protagonizado por Cristo en su segunda venida. Aquí lo que encontramos sencillamente es que el mundo será por fin liberado. Cristo estará reinando ya después de esto sin ninguna amenaza a su reinado, sin ninguna restricción, y esta será una causa de gran alegría para toda la iglesia. Es un momento glorioso y sublime. Aquí vemos estas expresiones de adoración de las cuales la iglesia en pleno va a tomar parte y va a adorar con gratitud y gozo al Señor, quien ahora, a partir de allí, pues dominará sin estorbo. Pero dice ahora el versículo 18, vamos allá al 18 de Apocalipsis 11. Aquí viene, hemos visto la parte gloriosa, la parte de la iglesia postrada allí ante Dios, ¿verdad? Los 24 ancianos rindiendo adoración. Dice el versículo 18: las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Después se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Bueno, pues este día glorioso en el cielo es un día de justicia para todos. La justicia de Dios, la reivindicación de la iglesia y la ira de Dios que se derrama ahora sobre un mundo no arrepentido. Dios trae su ira contra las naciones. De esto la iglesia no va a participar, de esta ira, porque nosotros hemos sido libres de la ira por la sangre de Cristo. Pero bueno, en aquel día también se verá que después de tantas aflicciones se sabrá quiénes son los hijos de Dios. Eso dice en Romanos 8:18. Que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que nos espera cuando se dé a conocer quiénes son realmente sus hijos. Ahí ya nadie podrá esconderse, nadie podrá alegar nada. El creyente recibe su recompensa, pero el incrédulo también, ya sin más oportunidades de las que tuvo y desperdició, recibirá su castigo. Y dice ahí que es tiempo de juzgar a los muertos, porque algunos de repente leen esto y dicen: bueno, pues a lo mejor para entonces ya no vamos a estar vivos, y creen que haber muerto les puede librar de la ira de Dios, y no es así. El hecho es que la injusticia no es eterna. La injusticia, fíjese bien, muchas personas pueden haber muerto en aparente impunidad, sin recibir el pago de sus obras, y esto de repente causa mucha inquietud y zozobra a la iglesia, por ejemplo. ¿Cómo es posible que sus heridores y perseguidores mueran impunes? Bueno, pues nadie que haya muerto en aparente impunidad ha escapado por eso del juicio de Dios. En aquel día, dice, llegará el tiempo de juzgar a los muertos y todos recibirán lo suyo. Todos. Y el pueblo de Dios, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, también recibirán su recompensa, sus siervos, sus profetas, toda la gente que creyó en él y le sirvió, desde el más humilde hasta el menos humilde. Eso suena raro, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande. Yo creo que allá, cuando estemos ahí, nos vamos a llevar varias sorpresas. Vamos a pensar que van a estar entre los grandes personas que tienen un nombre muy conocido hoy en el mundo, ¿no? Y entre los pequeños, pues, la hermanita que ayudaba a recoger las sillas a la salida.
Y a lo mejor lo que vamos a encontrar, o seguramente lo que vamos a encontrar, es que los primeros son los que sirvieron más, ¿sí? Y créame que no nada más se puede servir estando frente a una congregación o predicando desde acá en una reunión como esta. Ahí no sabemos quiénes van a ser los más pequeños y los más grandes, Dios lo sabe, pero todos recibirán su recompensa. Así que nadie que haya servido a Dios lo habrá hecho en vano. Nadie que haya creído en Él se quedará sin recibir el cuidado eterno de Dios y la recompensa final cuando ese día llegue. Y se ve allí que dice que el templo está abierto, está el arca del pacto, que son las tablas del arca, las tablas de la ley que están allí, que recuerdan el pacto que Dios tiene con su pueblo, y es un testimonio acerca de la santidad de Dios. Y eso que es tan sagrado para los creyentes va a estar a la vista. Para nosotros va a ser causa de gozo, pero para los de afuera dice allí que se va a reflejar o a traducir en truenos, estruendos, terremoto, granizo, terror y destrucción. La ira de Dios en pleno, se dice fácil, la ira de Dios contra el mundo, ese día va a ser derramada. Otra vez, la visión tiende a recordarnos que ese día sin duda llegará y no tardará. El Señor viene pronto, en verdad. Pero ahora, al capítulo 12, vamos rápidamente, esta revelación que continúa, que no es cronológica, no es que esto sea una continuación en el tiempo. Ya vimos a la iglesia triunfante y a sus enemigos vencidos, pero ahora vamos a ver un poquito hacia atrás y vamos a ver en el capítulo 12 el destino de Satanás. Vamos al capítulo 12. Dice: entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. ¿Qué visión es esta? ¿Quién es esta mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y su corona de 12 estrellas? Para entenderlo, tendríamos que ver que una visión parecida en un sueño fue experimentada por José, uno de los hijos de Jacob, aquel que fue gobernador de Egipto. En Génesis 37:9, José está relatando un sueño y dice que tuvo este sueño y lo contó a sus hermanos y dice: he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ese fue un sueño que metió en muchos problemas a José, porque le empezaron ahí a tener celos los hermanos, que te vamos a servir nosotros a ti, ¿ok? Sí, finalmente eso sucedió. Pero, ¿por qué citamos esto? Porque la imagen es la misma. Y esto nos hace una referencia a los inicios del pueblo de Dios. Esta mujer que está aquí, vestida de sol, con la luna bajo los pies y una corona de 12 estrellas. Bueno, de repente algunos dicen: no, pues es María, la madre de Jesús. Pero no, la referencia es al pueblo de Israel. Esta mujer es el pueblo mismo del cual vino a nacer el Salvador, el Mesías Jesucristo. En el contexto de todo Apocalipsis, esta mujer es su pueblo. Dios llamó a su pueblo como si fuera una mujer, entre otras formas de llamarle. Por ejemplo, en Isaías 54, 5 y 6 le dijo: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces esta mujer aquí estamos viendo aquí en Apocalipsis, todo indica que es este pueblo del cual Jesús vendría a nacer. Jesús confirmó esto cuando le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. O sea, de allí vino a nacer el Mesías. De modo que esta mujer embarazada y con dolores de parto es su pueblo, del cual nace el Hijo de Dios. Alguien dijo por ahí que esta es otra forma de relatar la Navidad. Y sí, de alguna manera sí. Desde otra óptica, desde otra perspectiva. Porque vea lo que sigue diciendo en el versículo 3.
Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. ¿Qué es esto? Bueno, dice que vio Juan en el cielo a un dragón rojo. Aquí entramos en asuntos polémicos porque de repente no faltará quien diga, hey, los dragones no existieron nunca ni existen, ¿no? No hay tal cosa como los dragones. No, la Biblia no está aquí diciendo que hayan o no existido alguna vez dragones en la tierra. Lo que está haciendo aquí, a través de esta visión, Dios es mostrarnos esta figura. Es una figura, es un símbolo, un monstruo que escupe fuego y que es una manera de representar simbólicamente a Satanás. En un momento lo vamos a ver, aquí mismo el texto de Apocalipsis 12 nos confirma eso. Entonces este dragón dice que tenía estas cabezas, 7 cabezas, o sea, estas cabezas que tienen un símbolo de dirección, ¿verdad? Son 7 porque eso es plenamente la plenitud, pero en este caso de la maldad. Con cuernos, los cuernos son símbolo a lo largo de toda la Biblia, símbolos de poder. Y luego dice que cada cabeza tenía una corona. Las coronas son para los reyes, de modo que este Satanás, simbolizado en este dragón con estas cabezas, cuernos y coronas, simboliza la influencia que el diablo tiene sobre los gobernantes del mundo para hacerle la guerra con furia y crueldad al mundo y en especial para hacerle la guerra a Cristo, a su verdad y a su pueblo. En el versículo 4 dice allí que arrastró, cuando él mismo fue echado a la tierra, arrastró con él, con la cola, dice, los arrastró a la tercera parte de las estrellas en el cielo. Y bueno, pues uno pensó, las lluvias de estrellas, pues es un decir, ¿verdad? Las lluvias de estrellas que vemos, pues no es que caigan estrellas al cielo. No. Aquí es un símbolo, todo indica, de que Satanás, pues fue el incitador de una rebelión contra Dios que hizo que muchos ángeles que le servían lo siguieran a él, a Satanás, y cayeron y fueron también echados a tierra. ¿Sí? Estos son los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios siguiendo a Satanás y que todo indica sería una tercera parte del total de los ángeles. Bueno, es una rebelión importante, pero pues Dios se queda con la mayor parte, ¿verdad? Con 2/3 partes hasta hoy de sus ángeles fieles. Dice en el versículo 4 acerca de esto, y el versículo 4, fíjense que nos muestra la determinación del diablo por aniquilar a un bebé. Y en este caso, pues es el Mesías. Dice, el que habrá de gobernar a las naciones con vara de hierro. El propio Apocalipsis se refiere al Señor Jesucristo como el que juzgará a las naciones con vara de hierro. Pero aquí estamos viendo el intento de Satanás por evitar que este Dios encarnado, Jesucristo, el creador de todo, encarnado en un bebé, llevara a cabo su obra, bueno, siquiera creciera y llevara a cabo su obra de salvación. Y este deseo de Satanás hizo no solamente que él pues tratara de devorar al bebé. Usted sabe que cuando Jesús nació, pues sufrió una persecución, tuvo que ir a dar a Egipto, allá lo llevó José, ¿verdad? Por un tiempo, porque Herodes había dado la orden de matar a todos los bebés pequeños, por temor pues a que iban a ser un rey y pues el propio Herodes era un rey y tenía este temor. Pero Satanás pues no solamente hizo ese intento, antes intentó destruir a José, también intentó destruir a Moisés, también intentó a través del rey Saúl destruir a David, en fin. O sea, este ataque es un ataque histórico de Satanás para evitar que la salvación viniera de los judíos, para impedir el plan de Dios de que de su pueblo se encarnara como descendiente de Israel, como hijo de David,
el Hijo de Dios Jesucristo. ¿Por qué? Porque este Hijo iba a vencer a Satanás. Pero dice allí también este testimonio, esta visión, que al dragón le arrebataron al Hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. O sea, Dios protegió absolutamente a este hijo de la mujer de ser asesinado, protegió a su pueblo para que en efecto de ese pueblo pudiera venir el Mesías y se encarnara entonces y además hiciera esta obra de salvación. ¿Sí? Bueno, pero, y tú dirás, protegió a su hijo y protegió a su pueblo antiguo. Bueno, pues con esto, y yo quiero que lo veas ahora, Dios también nos estaba protegiendo a nosotros. Repito, al proteger a su hijo, al proteger a su pueblo antiguo, Dios también te estaba protegiendo a ti, Tony. Al proteger a su hijo, Dios te estaba protegiendo a ti para que no te faltara, Ceci, un Salvador. Y esto es una maravilla, o sea, ver esto, aunque tú pudieras relacionarlo con personajes aparentemente ajenos a ti, ¿qué va? Al contrario, Dios aquí haciendo posible su plan, que su plan nadie lo puede frustrar, de que a ti y a mí no nos faltara un Salvador que fuera a la cruz por nosotros y pagara por nuestros pecados para darnos vida eterna. Todo esto estamos nosotros allí plenamente representados y es un gozo poder ver esta soberanía histórica de Dios a lo largo de los siglos que sencillamente lleva sus propósitos adelante. Pero dice que esta mujer, regresamos al texto, huye al desierto donde Dios preparó un lugar para que la cuidaran por 1260 días. La semana pasada ya vimos esa medida de tiempo, son 42 meses. Y decíamos que este es un símbolo del tiempo transcurrido entre la primera y la segunda venida de Cristo, o sea, el tiempo de la era de la iglesia, este tiempo que estamos viviendo nosotros, desde que Cristo vino hasta que Cristo vuelva. Bueno, y entonces esta mujer que huye al desierto, ¿quién es? Decíamos que es el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios que habita hoy aquí. Nosotros habitamos este mundo que es un desierto lleno de aflicción, que como todos los desiertos contiene necesidad, hambre y sed de la verdadera vida, en el cual estaremos durante poco tiempo, en realidad, poco tiempo. Y esto nos recuerda que vivimos en una especie de refugio temporal, Mike. Eso es lo que hacemos. Y a un refugio temporal, pues no te vas a hacer vida. Te vas solamente por un breve momento, un par de noches, por ejemplo, cuando hay inundaciones y no puedes entrar para la zona de tu casa porque pues, no hay paso, no hay manera de entrar. ¿Y qué hace el gobierno, por ejemplo? Habilita un refugio temporal, ¿verdad? Y tú te vas ahí, pero no te vas cargando pues, todas tus posesiones, te vas con lo indispensable. Y eso es la vida en este mundo. La mujer en el desierto es esta iglesia suya en este mundo en el cual somos sencillamente como extranjeros y peregrinos, estamos solamente de paso antes de ir a nuestra morada final, donde ahí sí va a ser nuestra casa, Rocío. Esa sí va a ser nuestra casa. Nadie nos va a regatear esa casa. Esa es la casa del Padre donde hay muchas moradas, dice, y donde Cristo nos ha preparado el lugar para que vivamos con Él. ¡Qué maravilla! Entonces, el plan de Satanás de dejar al pueblo de Dios, a esta mujer sin Salvador, es frustrado, aunque esta mujer tiene que seguir en el desierto por ahora. Pero la historia sigue. Versículo 7, dice Apocalipsis 12:7. Entonces, vea lo que se desató. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, vea, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra con todos sus ángeles. Ve cómo no es cronológico, ya lo habíamos dicho antes de los ángeles, aquí dice otra vez. Bueno, esta es una derrota luego de una guerra que estalla en el cielo. Ángeles luchan contra Satanás y por supuesto lo vencen, porque pues ellos en el nombre de Dios, ¿cómo no van a vencer? O sea, el Señor es soberano
El Señor es poderoso y bueno, sus ángeles tienen el poder, son representantes del poder de Dios, y los demonios son justamente expulsados del cielo y lanzados acá, a este desierto, a la tierra, acá donde andamos nosotros. Esto causa gozo en el cielo. Vean, el versículo 10 dice Juan: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Sí? Pues el acusador de nuestros hermanos, dice, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Allá en el cielo descansaron de él. Ellos lo han vencido, dice, o sea, nuestros hermanos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Subraye eso, ahorita lo vamos a ver. Por el testimonio que dieron, dice, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, dice, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar. Escuche, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Es un hecho que ha arreciado la guerra, el ataque de Satanás contra el mundo, pero especialmente contra el pueblo de Dios, desde que Cristo venció en la cruz. Esto es un misterio y ahora lo vamos a ver con calma. Pero vamos por partes. La voz que Juan está oyendo allá celebrando en el cielo es una fiesta por el destino de Satanás. A fin de cuentas, este acusador que anda por allí tratando de acusar a los hijos de Dios, el que acusó a Job, ¿se acuerda que le dijo: sí, claro, Señor, pues Job te sirve, pues porque lo has bendecido mucho, a ver, quítale lo que has dado, a ver si te sirve? Así, con ese ánimo, con ese corazón, Satanás como acusador, dice, ha sido vencido por aquellos a los cuales acusaba, o sea, a Cristo y a su pueblo. Dice, ¿cómo lo vencieron? Ahí dice, lo vimos. ¿Cómo lo vencieron? Lo vencieron con la sangre del Cordero, por un lado, y por otro, dice, con el testimonio que ellos dieron, o sea, con la valentía para predicar el evangelio de Cristo, por el cual muchos hermanos a lo largo de la historia y todavía hoy estamos dispuestos a dar nuestras propias vidas. Dice ahí, no amaron tanto sus vidas como para temer a la muerte. ¿Por qué habrán de temer a la muerte? Porque predicar el evangelio, especialmente en este tiempo en que la iglesia recibió esta revelación, pues era ponerse entre las patas de los caballos del imperio. Era arriesgarlo todo. No eran tiempos como los nuestros, en los que pues, lo más que nos podemos llevar es un desaire, una majadería, ¿verdad? Un desprecio, y se acabó. No, aquí está hablando de este valiente testimonio que se da a pesar del peligro de muerte que representa el predicar a Cristo. Dice que cuando fue derramada la sangre del Cordero y fue dado testimonio de este Cristo, o sea, por el Evangelio, dice que entonces estalló esta guerra en el cielo porque Satanás fue vencido. Y esto concuerda con algo muy bello que dijo Jesús en Lucas 10:18. Tal vez ustedes se acuerden cuando se van los discípulos a predicar y regresan bien contentos diciendo, Señor, los espíritus malvados se nos sujetaban en tu nombre. Y él les dijo, sí. Dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así les dijo. Entonces fíjese, son dos cosas conjugadas las que consolidan la derrota de Satanás. Y vamos a verlas aquí en una suma. El sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre derramada, más nuestra predicación, la proclamación al mundo de esta salvación, es igual a la victoria contra Satanás, la victoria que está aquí siendo celebrada en los versículos que leíamos. Esto es, sin duda, un gran aliento para predicar al evangelio. Mira el valor que tiene lo que Dios ha puesto en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestros labios, pero también en nuestros pies, porque hay que ir, porque hay que moverse, porque hay que hablar. Pero mira esta conjunción, el sacrificio de Cristo más la predicación, consolidan esta derrota absoluta de Satanás, la victoria de Cristo cumpliendo su propósito de salvación para su pueblo.
Es una maravilla y todos nosotros somos parte de eso. Pero fíjense, decíamos que los ángeles que están celebrando y esta voz que se oye celebrando en los cielos, habla de un gozo que por el momento se limita a los cielos. Satanás fue echado del cielo. Dice, pero la tierra sufrirá terror por su causa. La tierra sufrirá terror por su causa. Y el diablo se enfureció más y dice que entonces atacó con mayor fiereza porque sabía que le quedaba poco tiempo. Poco tiempo. O sea, ataques más fuertes, aunque en un tiempo más breve. Y ese tiempo lo estamos viviendo ahora. Tal vez tú dices, no, pues ya está bastante largo este tiempo. Claro, la perspectiva del tiempo, pues para nosotros en este momento, los años que hayas vivido pueden lucir como mucho tiempo, pero en la perspectiva de la eternidad, ¿qué son 38 años? ¿Qué son 40 años? ¿Qué son 27 años que tienes? Pero en este tiempo hay un enemigo de Dios y de nuestras almas, el diablo, que como león rugiente anda así buscando a quien devorar. Entonces, la furia del diablo contra nosotros crece porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando temas por causa de lo primero, o sea, de que la furia del diablo crece, piensa en lo segundo. Piensa que es por poco tiempo. Esto alentaba, por ejemplo, a los mártires que eran asesinados, que eran echados a las fieras en Roma. Ellos siempre se alentaban cantando himnos y diciéndose a sí mismos, ya falta poco. Ya este es el último estirón, ¿verdad? El momento final. Falta poco tiempo. En breve despertaremos a la gloria. Y así, cantando himnos y con gozo en sus corazones, iban y daban sus vidas. Se entregaban sin presentar resistencia por causa de su fe en Cristo. Entonces, hay un ataque feroz, real, que no se debe minimizar. No ignoramos sus maquinaciones, decía el apóstol Pablo. No den lugar al diablo, decía. Porque el diablo sigue buscando hacernos tropezar. Pero aquí nosotros vemos que le queda poco tiempo, que no triunfará. A los sufrimientos de la iglesia, díganlo conmigo, les queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo en ese dolor. Pero sigamos, porque hay más. Dice en el versículo 13, sigue la historia y esta visión nos muestra esto. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempos y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Y el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. ¿Qué es esto?, dirá usted. Bueno, vamos al escenario de esta guerra. La guerra ahora en la tierra. A su derrota en el cielo, Satanás entonces viene y hace este ataque anunciado. Ataca en la tierra, dice, a la mujer que dio a luz a Cristo y a sus hijos, o sea, al pueblo de Dios en pleno, a la iglesia de Cristo. La mujer es el pueblo de Dios. Sus hijos, pues los creyentes de todos los tiempos, ¿no? Entonces, el diablo se ve aquí haciendo pues lo que los hermanos de aquellos años veían todos los días, persiguiendo a la iglesia, hostigando a la iglesia. Pero dice que a esta mujer, o sea, al pueblo de Dios, a la iglesia, se le dan alas para ponerse a salvo del dragón. Se le dan alas. O sea, para que escape, para que el diablo no la toque, para que el diablo no la pueda dañar al grado de separarla de Dios.
al grado de arrancarla de la vida de Dios. Se le dan alas, y algunos estudiosos insisten, y creo que tiene mucho sentido, que estas alas que les han sido dadas a los cristianos, a esta mujer en el desierto, ¿verdad?, para que se ponga a salvo del dragón, son los medios de gracia que tenemos para relacionarnos con Dios y crecer en Él. Medios como la oración, la palabra de Dios, la iglesia, podrían constituir estas alas que le fueron dadas a la iglesia. Las alas de águila que dice en Isaías 40:31, usted se acuerda, ¿no? Que dice que a los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque entonces dice que Dios nos fortalecerá. Dios nos fortalecerá. ¿Y cómo lo hará? Pues no lo hace con vitaminas y minerales y hierro y una dieta balanceada, que no está de más, pero no es el caso aquí, sino los medios por los cuales nuestras almas permanecen vivas, nuestra fe crece y nuestra esperanza se consolida. Los medios de gracia, estas alas que le son dadas a la iglesia, ¿las aprovechas? ¿Usas tus alas, mi querido hermano o hermana que estás aquí el día de hoy? ¿O simplemente al no usarlas, el dragón fácilmente puede convertirte en su presa? Estas alas son para ponerse a salvo, para no dar lugar al diablo, para escapar de sus artimañas, para no caer en sus trampas. Hay que usar las alas. Bueno, ahora, dice que el dragón intentó ahogar a la mujer, entonces habla del pueblo de Dios, insisto, con un torrente de agua que salía de su boca, guácala, ¿verdad? De la boca del dragón, un chorro ahí de agua. Este escupirle este chorro de agua a la mujer por parte de Satanás es un símbolo de cómo con la boca el diablo y los suyos hablan mentiras, esparcen falsedades, falsa doctrina, mentiras acerca de Dios y de su Hijo Jesucristo, como mentiras salieron de esta misma serpiente antigua allá con Eva, cuando Satanás trató de dibujar a Dios pues como un ser egoísta y malvado, mintiendo, por supuesto. Este es el chorro de agua que sale de la boca de la bestia. Esto es algo que Jesús anunció en Mateo 24 cuando dijo: y se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de modo, dice, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, lo cual sugiere que no es posible porque los creyentes están puestos a salvo con sus alas, ¿verdad? Están seguros. Y además ahorita vamos a ver de qué otra forma. La imagen que tenemos aquí entonces es una corriente de agua que es así como una corriente tan fuerte de mentiras religiosas que la mujer se ve en peligro de ser arrastrada. Pero dice entonces que la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca, y entonces se tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Y este es un símbolo de la protección de Dios a su pueblo en una tierra hostil. Así como el Señor detuvo el flujo de un río o abrió camino por el mar, pues así simbólicamente aquí, por supuesto, lo que está haciendo es absorber, ¿verdad? Detener el avance, el impacto que tiene esta corriente de mentira. Bueno, Satanás el dragón entonces se enfurece más contra la mujer, contra el pueblo de Dios, y les hace la guerra a estos santos, o sea, a los hijos de Dios. Pero fíjese usted lo que están haciendo estos hijos de Dios aquí. Hacen dos cosas básicamente: obedecen los mandamientos y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús, o sea, no negando a Jesús, sino proclamándolo abiertamente. Bueno, ¿y qué hace el dragón enfurecido entonces? Dice que el dragón se planta a la orilla junto al mar. Entonces, aquí sugiere un parón, una pausa. Satanás apartándose por un tiempo. Esto tiene
Una gran riqueza. Parece que no dice nada, pero dice muchísimo. Mientras el pueblo de Dios está obedeciendo los mandamientos y manteniéndose firme en su proclamación de Cristo, Satanás, que les estaba haciendo la guerra, se planta junto al mar. Esto nos recuerda lo que hizo el mismo Satanás cuando tentó a Jesús 3 veces en el desierto. Usted tal vez se acordará, hasta usó la palabra de Dios, ¿verdad?, en un momento dado para tratar de hacer caer a Jesús para que hiciera lo que no tenía que Jesús hacer. Y el Señor Jesús le contestó, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Escrito está, le contestó las 3 veces. ¿Qué hizo Jesús entonces? Le dio el avión. No le dio el avión. Lo que hizo Jesús fue desarmar al diablo. Fíjense lo que dice la Escritura. Cuando Jesús le respondió como debía, con la palabra, y él se mantuvo obediente al Padre, sin caer en las tentaciones del diablo, dice Lucas 13 esto, dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. ¿Se da cuenta? Y así el diablo se aparta de nosotros, como vemos en esta escena, si hacemos lo mismo que hizo Jesús aquella vez, si nos mantenemos obedeciendo los mandamientos de Dios y firmes en el testimonio de Cristo. Fíjense que Santiago 4:7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Son 3 partes. Primero, sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Nos toca entonces mantenernos firmes, sometiéndonos a Dios. Y alguien dice, ¿y cómo me someto a Dios? Allí dice, resistiendo al diablo. ¿Sí? Al resistir, o sea, si tú te sometes a Dios, con eso resistes al diablo. Con tu obediencia a Dios, el diablo lo único que tiene que hacer es apartarse, como se apartó de Jesús, como se apartó al mar en la escena de Apocalipsis, como dice allí que hará también, huirá de ustedes. Esto nos habla de la verdadera forma de resistir al diablo, mis amados hermanos, porque de repente, y todos hemos sido de alguna forma testigos o hasta partícipes de formas raras, extrañas, ajenas a la palabra, de supuestamente resistir al diablo, ridiculizándolo, por ejemplo, apodándole el chanclas. O sea, alguien cree que con decirle el chanclas al diablo pues ya lo venció, ¿verdad? O ya lo avergonzó. El diablo se ríe en la cara de esas cosas. O pretendiendo que con danzas le aplastamos y le machacamos la cabeza al diablo. O gritándole insultos, burlas y hasta palabras corrompidas que se supone que entre nosotros no debían ni siquiera escucharse. Pues esas no son formas de someterse a Dios, ¿verdad? No son formas de resistir al diablo. No, sometiéndonos en obediencia a Dios, resistimos al diablo y el diablo, ¿qué hace? Huye. No huye a gritos, espíritu de temor. Oye, ¿se acuerdan de esa canción? Los que tienen 40 y más. No, 35 y más. Espíritu de maldad, huye. Y creíamos que en verdad así huían los espíritus del lugar. Pero la palabra nos enseña hoy esto, que sometiéndonos a Dios es como resistimos al diablo. Y entonces el diablo se aparta de nosotros, luego vuelve a la carga, pues sí, pero por el momento se agota su recurso y nos mantenemos firmes en el testimonio de Cristo. Vea cómo Jesús, al venir y dar su vida y hacernos con esto, con la fe, tener el poder para enfrentar el pecado, no vino solamente a salvarnos del pecado, o de la muerte, o del infierno, sino también vino a salvarnos de Satanás. Pero no, insisto, haciendo cosas raras, sino viéndolo a Él, puestos los ojos en Jesús y en su palabra. Nada más, pero nada menos. Vamos al capítulo 13. Vamos a ver ahora a 2 bestias
al servicio del dragón, que es Satanás. Satanás se replegó al mar, allá a replantear su lucha, así como se apartó de Jesús por un tiempo y luego volvió a la carga e inspiró a Judas para que lo entregara y demás. Bueno, también aquí Satanás se replegó al mar y replantea su ataque. Replantea su lucha y dice en el versículo 1 de Apocalipsis 13: después vi a una bestia que subía del mar, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Bien, la bestia del mar, la primera de 2 bestias del capítulo 13. No se le olvide el lenguaje simbólico. No se le olvide, tenga eso en mente, el lenguaje apocalíptico, que es altamente cargado de símbolos. Cabezas, cuernos, coronas, de nuevo simbolizan poder y autoridad terrenal, limitada, temporal, pero autoridad al fin de los reinos de este mundo. Y los nombres blasfemos que trae esta bestia, que profiere esta bestia, revelan el corazón de esta bestia. Esta bestia es la manifestación del aborrecimiento a Dios y viene a hacerle la guerra a Dios y a los suyos. Y su aspecto es horrendo, ya lo ve usted, patas de oso, boca de león. Y el dragón, Satanás, le da toda su autoridad. Satanás había recibido autoridad sobre este mundo al ser echado a este mundo, pero bueno, ahora la otorga a esta bestia, que es como un emisario o un encargado de hacer sus planes malvados. El que esta bestia sane de una herida mortal, de una herida causada muy posiblemente por Dios protegiendo a los suyos, deteniendo el avance del diablo, porque hay que recordar que el diablo no hace su voluntad. El diablo es, dijo alguien, como un perro rabioso sujeto a una muy firme correa que está sujeta por la mano de Dios. Y no va a ir más allá de lo que Dios le permita. Bueno, pues esta bestia herida, sana de una herida mortal, y esto parece ser un símbolo de una aparente y temporal recuperación de Satanás después de ser echado a la tierra, donde se levanta de su derrota celestial y ahora se levanta con poder sobre el mundo para seducir al mundo y para aparentemente y temporalmente dominar al mundo. También parece ser un símbolo del ir y venir de los enemigos de Dios, gente inspirada por Satanás para hacer mucha maldad en la tierra. Unos mueren, pero luego otros nacen, ¿verdad? Cae el imperio romano, pero luego se levantan otros imperios. Muere Nerón, pero más adelante vendrá un Hitler. Cae Sodoma y cae Gomorra, pero más tarde vendrán Las Vegas a surgir, y el mundo termina así rendido a esta bestia, y esto simboliza, escuche usted, a esta gente rendida a la bestia simboliza a la gente que vive, por así decirlo, bajo los términos y condiciones que establece el diablo. Porque esta gente dice así, adoran al dragón y dicen: ¿qué caso tiene luchar contra esta bestia? ¿Quién como ella? O sea, ¿qué caso tiene llevarle la contraria a este sistema que impuso pues la bestia, si es tan grande y tan poderoso? Esto simboliza a toda aquella persona o nación o ciudad o pueblo que dice: pues mejor vivamos sin problemas, ¿para qué nos metemos en dificultades? Pues sigamos las reglas, las nuevas reglas que el mundo está dictando, la manera de pensar del mundo, la manera de ser del mundo, de vivir del mundo. Pues diferenciemos géneros como el mundo, ¿verdad? Normalicemos el pecado, amoldémonos al mundo. ¿Para qué resistir este poder tan grande? O sea, mejor vamos como nadando de muertito.
nos dejamos llevar por la corriente porque pues ¿quién puede oponerse? O sea, ¿qué caso tiene luchar contra este poder? Esto habla de generaciones de hombres y mujeres arrastrados por el poder seductor e impositivo de esta bestia. Esta bestia que, por si todavía tenías un concepto del diablo así como es como el personaje que alguien inventó para meterles miedito a los niños en la noche para que se duerman pronto. Pues no, el diablo no busca asustarte. El diablo busca que te apartes de Dios, que desobedezcas a Dios, que abraces lo que el mundo ofrece, que así le rindas, le vendas tu alma y te apartes de Dios para siempre. En eso está el diablo. Ese es el negocio de Satanás. Tenlo en cuenta. No lo puedes perder de vista. De pronto lo perdemos de vista porque se manifiesta en tiempos como los nuestros de maneras tan sutiles, a veces tan seductoras, que de pronto ni se alcanza a tener conciencia de que es el diablo susurrándonos al oído quien nos está incitando a hacer todo aquello que a Dios le desagrada. Dice el versículo 5 entonces de Apocalipsis 13, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. O sea, otra vez el tiempo entre las dos venidas de Cristo, ¿no? Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Y además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y lo estamos viendo, Señor. Seguramente expresaron esto los hermanos de aquel primer siglo, ¿no? O sea, ya nos dimos cuenta que la bestia pues tiene autorizado a hacernos guerra y nos ha puesto la bota encima, en el cuello, y está gobernando. En verdad, es el poder que está detrás de todos los tronos en todo el mundo. Esta bestia pues sigue maldiciendo a Dios con todo tipo de blasfemias en estos 42 meses, el tiempo de la iglesia, este tiempo que estamos viviendo ahora. No son meses literales, decíamos, es un símbolo de este tiempo, entre la primera y segunda venida de Cristo. Y lo estamos viendo también nosotros, así como los primeros cristianos, también hoy nosotros estamos viendo en cada acción que contradice a Dios, en cada acción que reta la sabiduría de Dios, en cada mal que sufre el mundo y también en cada mal que sufre la iglesia. Estamos viendo cómo esta bestia que representa a los poderes de este mundo sigue haciendo la guerra al pueblo de Dios, dominando por la fuerza y gobernando todo pueblo, tribu, lengua y nación. Allí a donde Cristo nos quiere mandar a predicar a todo pueblo, tribu, lengua y nación, ahí también está Satanás haciendo lo suyo y siendo adorado por los que pertenecen a este mundo, que viven a su modo. Dice, todos estos son aquellos que están, que sus nombres no están en el libro de la vida del Cordero. Dice aquí, esta reflexión es un buen tiempo para hacerla. El diablo no está jugando, está haciendo la guerra. ¿Se da cuenta que dice que está haciendo la guerra contra la iglesia? El diablo no está jugando. ¿Por qué tú sí estás jugando? ¿Por qué a veces nos permitimos, aunque sea por ratitos, entretenernos, juguetear con lo que Él ofrece, con sus ofertas de satisfacción, de placer fácil y rápido, con sus ofertas de rebeldía contra Dios? ¿Qué tanto es tantito? Una no es ninguna. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y el diablo sigue así, hablándote al oído, tratando de normalizar el mal con el cual quiere descarrilar el curso de la iglesia. El diablo, pues, no está jugando. Versículo 8, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, dice, cuyos nombres, decíamos, no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado, o sea, todos los que no creyeron.
todos los que no se arrepintieron, todos los que no pusieron su fe, su confianza en el Salvador Jesucristo, que no se apartaron de sus pecados, sino que persistieron en ellos y en su incredulidad. Todos estos, dice, fíjese quiénes, todos estos, ahí no hay ninguno que sea cristiano, ¿verdad? Le queda claro que ahí no hay ninguno, porque los cristianos sí están sus nombres escritos en el libro de la vida, desde antes de la creación del mundo, escogidos por Dios desde la eternidad. Entonces aquí estamos hablando de los incrédulos. Dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Y aquí viene un mensaje para nosotros. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Estamos hablando de la guerra del diablo contra este mundo. Los incrédulos adorándolo y los que lo resistimos sometiéndonos a Dios, padeciendo la persecución. La conclusión sobre esta primera bestia es que, bueno, Dios destinó a algunos de sus propios hijos. Escuche, y pudiéramos ser nosotros. Dios destinó a algunos de sus propios hijos para que sufran, para que sean heridos y para que mueran por los ataques de esta bestia. Así será. Algunos no serán librados. Los hermanos que fueron encendidos vivos para alumbrar las calles de Roma en tiempos de Nerón, no fueron librados por Dios de esa muerte. Y aquí el Señor está diciendo, el pueblo de Dios debe soportar eso con paciencia y permanecer fieles a Dios, sin rendirse, sin apartarse, sin bajar la guardia, sin claudicar. Pero, ¿cómo nos pides eso, Señor? Bueno, a la mujer en el desierto se le han dado alas para que pueda ponerse a salvo del dragón. No a veces físicamente, pero siempre, siempre con su esperanza puesta en la salvación eterna de Dios. Tú nos pides, Señor, que soportemos que muchos de nuestros hermanos sean sacrificados y mueran de formas horribles. Sí, deben soportar eso con paciencia y permanecer fieles a Dios. De alguna forma, así los sufrimientos de Cristo se siguen completando en nosotros que somos miembros de su cuerpo en este mundo. ¿Es algo que no nos gusta? Pues no nos gusta. En la carne no nos va a gustar esto. Pero esto es así. Mas no podemos olvidar que Dios nos dio alas para remontar el vuelo y poder afrontar incluso ese tipo de circunstancias, como la de, por ejemplo, ver morir a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o a tus padres por causa de su fe. Fíjese bien, oponernos a todo aquello que se opone a Cristo nos puede costar todo, aún la vida. A nuestro líder, Jesucristo, a nuestro Señor, le costó la vida. No somos entonces nosotros, ojo con esto, no somos un pueblo poderoso. Somos un pueblo que es fiel al poderoso, el cual al final nos librará. Y mientras tanto, pues ciertamente a sufrir en el desierto, con la aflicción propia del mundo, pero con las alas con las cuales podemos sobreponernos a esta persecución. Ciertamente nos puede costar todo. ¿Y qué vamos a hacer? Permanecer con los ojos puestos en Jesús, recordando como aquellos mártires que falta poco tiempo para reunirnos con Él y que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni persecución, ni muerte, nada de lo creado nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ven. Hay otra bestia, la vemos rápido. Versículo 11 de Apocalipsis 13. Luego vi a otra bestia, esta salía de la tierra, la otra era del mar. Dice, tenía 2 cuernos, se va a poner bueno aquí, ¿eh? Ya terminamos, pero es un cierre fuerte. Tenía 2 cuernos como los de un cordero,
pero hablaba con la voz de un dragón, imagínese usted. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. ¿A quiénes? A los que pertenecen a este mundo. A los otros no, a nosotros no. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Nos vemos la próxima semana, mis amados hermanos. Dios les bendiga. No, vamos a ver esto. La primera bestia era la suma de todos los poderes de este mundo. Y era horrorosa. La segunda bestia, vea, esta bestia es como más sutil. Tiene cuernos, pero son como de cordero. Tiene una apariencia menos aterradora. Es el diablo otra vez, ¿verdad? Es la bestia del diablo. El diablo que igual se muestra feroz, que se disfraza como ángel de luz. Por eso esta bestia más sutil es también más peligrosa. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, basta que abra la boca para que ello huela a azufre. Su voz era como de dragón, dice, o sea, una voz maligna. Una voz maligna. Y esta bestia es llamada también el falso profeta. Simboliza a aquellos que se dicen ser espirituales, pero en realidad son movidos por el diablo. Estos esparcen mentiras que apartan a la gente de Dios. Esta bestia también usa su boca, usa sus palabras para imponer que se le rinda adoración a la otra bestia, la bestia que había sanado. Y también esta hace milagros con los que engaña a la gente de este mundo, por lo cual aguas con los milagros. Ciertamente Dios hace milagros, pero hay también un poder engañoso en cierta clase de milagros cuando estos no tienen nada que ver con la obra de Dios. Dios permite a veces este poder engañoso para juzgar a los que persisten en su egoísmo y en su maldad y en su rebeldía contra Él. Y bueno, esta bestia rinde a la gente a sus pies en adoración, dice, adorando a una estatua que habla. Real o símbolo de la rendición de las naciones al pensamiento anticristiano, pero es una imagen que habla de una rendición absoluta, de corazones, los de los incrédulos, rendidos al poder de Satanás. Y dice que el que se niegue a adorar a esta bestia morirá. ¿Sí? Y además ordena que a todos se les ponga una marca, dice, en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie puede comprar ni vender, marca con el nombre de la bestia o el número que lo representa, número de hombre, 666. Bueno, esta descripción ha inquietado históricamente a millones de personas, no solamente a los creyentes, sino a muchos que no lo son, por mera curiosidad. Y nos preguntamos, ¿y quién será esta bestia? ¿Quién será esta bestia y cómo marcará a sus seguidores con su nombre o con el número 666? Esta es la figura del anticristo. Pero uno pregunta, bueno, ¿quién es? ¿Es una persona? ¿Alguien que ya vivió? ¿Alguien que apenas va a venir? ¿Es un sistema? ¿Es un gobierno? ¿Es una corporación? ¿Qué es? ¿O quién es esta bestia? En los primeros años de la iglesia se llegó a pensar que era el emperador Nerón, porque era en esencia un hombre malvado, totalmente anticristiano. Pero más tarde, nuestros hermanos, los reformadores de la iglesia, Lutero, Calvino y la larga compañía,
de pensadores de la iglesia, de reformadores del cristianismo, dijeron que sin duda la autoridad papal era el anticristo. Así pensaban los reformadores, esa era su percepción de los papas. Pero más tarde se dijo que Napoleón era el anticristo. Y luego que esta bestia era Stalin. Muchos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, es Hitler, sin duda, ¿quién como Hitler, no? Pero más tarde se dijo lo mismo de Mikhail Gorbachev, el líder soviético, o de Saddam Hussein, el líder iraquí, o del presidente Obama, o del presidente Putin de Rusia. Bueno, hasta hubo alguien que dijo que la bestia, el anticristo era Ronald Reagan. ¿Se acuerdan de aquel presidente de los Estados Unidos de los años 80? Y está así, mira, se llama Ronald Wilson Reagan. Son 6 letras de cada nombre. Ahí está, ese es el 666, ese es. Bueno, no, desde él no han dicho, pero no sería extraño. Sé que Peña Nieto, no sé. Eso es nuevo para mí, yo no había oído eso. Bueno, el anticristo. La palabra anticristo, de hecho, no está en Apocalipsis, pero hay una liga entre esta bestia y el llamado anticristo. Juan mismo usa estas palabras. Fíjense lo que dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vea cómo era un tema familiar para ellos. Ustedes han oído que el anticristo viene, ¿sí? También en el 2:22 dijo, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero esto describe a muchas personas, no a una sola. Y en 4:3 de primera de Juan también dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora, dice, ya está en el mundo. Ya está. Pero está hablando del espíritu del anticristo, ¿sí? Un espíritu presente en los falsos maestros, en los esparcidores de mentiras. Bueno, la actividad del anticristo como engañador espiritual está presente desde los días de los apóstoles. Pero, escuche, ya cerca, previo al regreso de Cristo, este espíritu del anticristo se habrá de intensificar y se habrá de manifestar de una manera más concreta. A esto se le llama la manifestación del hombre de pecado. Así lo dijo Pablo a los tesalonicenses. Es bueno, necesario que lo veamos. Pero lo que dice Pablo, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto corresponde a lo que vimos hace un momento en Apocalipsis 13, o sea, en la segunda bestia, el falso profeta, el hombre de pecado, el anticristo, que aquí sí parece ser un personaje, pero que sin duda es imposible identificarlo. Y de hecho, una recomendación, ni deberíamos tratar de deducir quién será o quién es el anticristo, porque cada que alguien lo ha intentado, incluso hermanos nuestros, han fallado. Al fin, será un poder que se manifestará, que se verá plenamente en el mundo, de gente que tendrá un corazón totalmente anticristiano, que no tendrá límite para combatir el bien, para combatir al Señor Jesucristo. Y bueno, los que son del mundo se rendirán a su poder y lo adorarán. Pero alguien dice, ¿y la marca? Esta marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Pues se ha dicho de todo y usted seguramente lo habrá oído. Que si es la tarjeta de crédito, la marca de la bestia, ¿verdad? No salga sin ella. Que si es la cédula de identidad, alguien dijo un día que era la cédula de identidad, la CURP, que es la marca de la bestia. No, lo dijeron que era el código de barras, ¿no? El código de barras. O el código QR. Esa es la marca de la bestia. Incluso, pues está ahí la teoría muy manoseada teoría de un chip, ¿verdad? Que corporaciones o gobiernos
están tratando de implantar en sus ciudadanos para controlarlos, para controlar sus transacciones comerciales, para controlar sus movimientos, para controlar sus actividades, como si éstas no estuvieran ya bajo el control de corporaciones y gobiernos. Y alguien dice que no se vacuna con la vacuna anti-COVID porque trae el chip que es la marca de la bestia. Y entonces, pues, si me la pongo, voy a perder mi salvación. ¿Ha oído esas teorías? ¿Las ha creído? Bueno, no quiero yo aquí hacer burla ni escarnio de nadie, pero todos hemos oído, o hasta quizás conocemos a alguien, o entre nosotros hay personas que abrazan estas teorías. ¿Sí? Le voy a decir una cosa. Lo extraño aquí es que si todo esto que he mencionado hace un momento fuera de ese modo, eso no les diría absolutamente nada a los primeros destinatarios de este mensaje, o sea, a la iglesia del primer siglo. Una iglesia que está recibiendo estas palabras para ser alentada. ¿A ellos qué les importa Ronald Reagan o el chip y el COVID? O sea, son de otra época. Tampoco les serviría de nada pensar si este anticristo se llamaría Bill Gates o Joe Biden o como se llamara. Entonces, bueno, la marca de la bestia, dice, se pone en la frente o en la mano derecha. Allí, en la frente y en la mano derecha, ordenó Dios a su pueblo antiguo llevar una marca. Y esa marca es la palabra de Dios. Según Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice, y las atarás como una señal en tu mano, y como frontales entre tus ojos, en la frente, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los fariseos, entre otros, llevaban estas tiras de cuero con porciones de la palabra de Dios colgadas en la frente, en las manos. Les llamaban filacterias y eran como una manera de cumplir con este mandato de llevar la palabra de Dios en tu frente y en tu mano, que más que nada es un símbolo, no es un mandato, porque no, a lo mejor el próximo domingo llegamos todos aquí con cosas colgadas de aquí, ahí de la mano. No, es una manera de decir que estén en nuestras acciones y en nuestros pensamientos, la palabra de Dios. También fíjese lo que dice 2 Timoteo 2:19, dice que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué concluimos de esto? Que los cristianos ya tenemos una marca. Ya la tenemos, ya estamos marcados, hermanos. Aunque no le hayan puesto la vacuna, hay una marca ya sobre nosotros. No es la marca de la bestia, no puede serlo. De modo que una marca que no podemos llevar, porque somos de Cristo, no debería preocuparnos, angustiarnos. Los hijos de Dios, y por ahí empezamos, hemos sido sellados por su Espíritu Santo, sellados por la palabra, sellados por Cristo. Ninguna otra marca ajena a Dios es posible. No hay manera. Pero, escuche usted, los que no son de Dios también tienen una marca que los identifica. Jesús los identificó y les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque desean lo mismo que él quiere y ustedes quieren matarme. Y pues el diablo es mentiroso y homicida desde el principio. Estos también tienen una marca. ¿Sí? Entonces, sepa usted, cuente usted con que Dios reconoce a los suyos, pero también Satanás reconoce a los suyos. Y dice, estos son míos. Y hace un momento venimos, en todo esto que leímos hoy, de un contexto en el cual vimos ya que cosas sucedieron con todos los que no estaban en el libro de la vida y cosas sucedieron con los que son hijos de Dios. Los pueblos ya están marcados, ya están diferenciados. La marca de los creyentes, el hecho de que los creyentes nos apartamos del mal, vivimos para Dios,
es visible, esa marca es visible para los incrédulos. De modo que la marca de los incrédulos también es visible para nosotros. Y a lo largo de la historia, estas marcas han estado en conflicto bajo el poder de Satanás. Fíjese usted, hablando de esta marca, la gente de este mundo, los impíos, los que no se arrepienten y persisten en la maldad, reconocen a los cristianos en el mundo, y muchas veces los cristianos somos apartados de las comunidades donde vivimos. Gente impide a cristianos participar de la vida de sus comunidades, de la vida social que tienen ahí. Gente se niega a tener tratos con cristianos. Hay gente que impone en sus comunidades bloqueos económicos para que no puedan comprar ni vender los cristianos como los demás. Y es parte del aborrecimiento del mundo hacia los cristianos. En México vivimos eso, no sé si usted lo sabía, pero sin ir más lejos, en nuestro país hay estados en el sur con comunidades en las cuales a hermanos nuestros les niegan o les cortan servicios básicos como el agua potable o la electricidad, donde nadie les quiere comprar ni vender sus mercancías o sus cosechas, donde son relegados, menospreciados, señalados y excluidos, tanto que muchos son desterrados o desplazados mientras padecen el ataque de sus propios paisanos por causa de su fe. Y esto a veces bajo la complacencia de los poderosos gobernantes locales que se escudan en que están propiciando el bien de la comunidad o que simplemente están actuando por usos y costumbres de los pueblos indígenas. Todo esto está sucediendo en un entorno no tan lejano a nosotros. Juan estaba en la isla de Patmos exiliado, él no podía comprar ni vender tampoco. Y lo mismo sucede con hermanos que se oponen, se oponen a participar en actividades pecaminosas, en actividades fraudulentas, gente que se niega a doblar su rodilla ante el diablo, o que se niega a dejarse llevar por la corriente que aprueba todo lo que Dios reprueba. Bueno, esta otra marca con el número de hombre 666 dice requiere sabiduría. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente. No es una clave el 666, no es un código, es un símbolo, otra vez, símbolo del inútil intento de Satanás y de su falso profeta, el anticristo, por tratar de hacerse como Dios, por tratar de ser Dios. ¿Sí? Aquí termino. Apocalipsis nos muestra, y ya lo hemos visto, que el número 7 es un número que habla de la plenitud. Para la Trinidad, el número de la perfección sería 777. 777. 3 veces 7. Para el 3 veces santo, para el Dios trino, ¿verdad? Bueno, pues un 666 es la imperfección absoluta. La imperfección de uno que fracasa al usurpar el lugar de aquel que es absolutamente perfecto. Es la marca de aquellos que siguen a aquellos que pues han visto frustrados sus intentos de hacerse como Dios, de ponerse en el lugar de Dios, exigiendo lealtad como si se tratara de Dios. Que fíjese lo que son las cosas. Ese fue exactamente el pecado por el que Satanás fue echado del cielo, por tratarse de hacer igual a Dios. Y ahora la bestia viene con el mismo propósito, ocupar el lugar de Dios en el santuario de Dios y exigir adoración como si fuera Dios. Nosotros teníamos de nacimiento esa otra marca, la de la bestia. Ya no. Al lavarnos con su sangre, Cristo nos la quitó y nos puso su santo sello de propiedad. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿No se goza en eso? Entonces no tenga miedo de lo que va a pasar, de cómo se van a poner las cosas y la economía y el dominio de las naciones y el nuevo orden mundial y todas estas cosas que ciertamente sabemos que son posibles en un mundo malvado y perverso. Pero conoce el Señor a los que son suyos. En aquel día, si nosotros no le negamos aquí, Él no nos negará. Pero si le negamos,
en aquel día Él nos negará. ¿Qué nos toca? Permanecer esperanzados, firmes, viéndolo a Él, esperándolo, siendo leales, siendo fieles, y no se preocupe, Él nos va a reconocer. Él te va a reconocer, Eneida, aunque te pongas la vacuna o aunque no te la pongas. Seremos identificados por Dios. Dios nos conoce y nosotros lo conoceremos tal como Él nos conoce. Mientras podemos en este mundo, incluso como decíamos, aún morir por causa de la obra del diablo, eso es cierto, pero Dios nos ayudará a todos a soportar con paciencia y a ser fieles mientras le llega el tiempo al diablo y a los suyos de que sean finalmente echados al lago que arde con fuego y azufre. Y nosotros seguiremos llevando, como llevamos ahora, si hemos creído en Él, la marca de Cristo. Resucitados entonces para vida eterna. ¿Encuentra usted hasta aquí algo que temer? El escenario ciertamente es una descripción aterradora, pero al mismo tiempo nos brinda gran aliento y esperanza a los que somos de Cristo. Que esta enseñanza, mis amados hermanos, nos aliente a permanecer en la verdad, a desechar el engaño, a perseverar en el conocimiento de Dios y en nuestra fidelidad a Él. Usemos nuestras alas para soportarlo todo mientras estos ataques del enemigo de nuestras almas siguen contra esta mujer en el desierto que es la iglesia en el mundo. La narrativa de Apocalipsis ciertamente apunta a un Dios que le permite a Satanás que opere en el mundo con propósitos misteriosos, pero también a un Dios que no abandona, que no nos abandona como pueblo suyo, sino que nos fortalece, nos sostiene y nos hace prevalecer y triunfar. A pesar del engañador, tenemos la palabra de Dios como firme ancla para nuestras almas. Tenemos al Señor Jesucristo, tenemos su Espíritu Santo, tenemos el medio de llegar a Él, la intercesión de Cristo, la oración, la iglesia, los medios de gracia para seguir firmes hasta el final. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios por esta esperanza que no muere ni avergüenza a nadie. Nadie que espere en Dios será avergonzado, será decepcionado. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por estas palabras, Señor, que aunque se han expresado, Señor, tantas teorías sobre ellas, a nosotros nos recuerdan que tenemos esperanza en ti, que estamos marcados para siempre, Señor, que nada nos puede separar, Señor, que una supuesta marca en este mundo sobre nuestros cuerpos, Señor, no será determinante en modo alguno, Señor, porque tenemos una marca en nuestras almas, en nuestros corazones, Señor. Somos tuyos, somos tu pueblo, tu iglesia, Señor, y estamos aquí, Señor, esperando en ti. Fortalécenos, Señor, mientras esta guerra continúa, Señor, en el mundo. Y ayúdanos, Señor, fortalécenos, ayúdanos para que en todo tiempo podamos recordar y aprovechar estos medios de gracia, Señor, con los cuales tú nos quieres fortalecer para resistirlo todo. Ciertamente habremos de ver dolor, aflicción, muerte, habremos de ver sufrimiento y habremos de padecer como nuestros hermanos en otros tiempos han padecido, Señor. Pero una cosa sabemos, que falta poco tiempo, que un poco más y te veremos a ti, que un poco más, Señor, y pasaremos de este mundo y estas cosas de hoy habrán terminado. Gracias, Señor, porque esta esperanza de vida eterna en Cristo Jesús nos hace perseverar, Señor. Nos da ánimo en medio de los días de aflicción, en medio de los momentos de tristeza, de necesidad, de desolación, de persecución, de menosprecio por causa tuya, Señor. Nosotros sabemos que tú habrás de sostener a tu pueblo y lo habrás de llevar victorioso a tu gloria. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.